Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekullechem, Salam al Jami', pace a tutti. Hoy quisiera hacer un episodio especial, quisiera dedicarlo al Jubileo de la Juventud. Estoy en Roma para cuidar de mi madre que está en sus últimos días y también estoy aquí para justamente el Jubileo de la Juventud. Y es impresionante, Roma está invadida por multitudes de jóvenes que rezan, cantan, meditan en las iglesias, escuchan diversas predicaciones. Es una maravillosa invasión de muchedumbres y muchedumbres de jóvenes, más de 1 millón, fe, colores, diferentes banderas, todas unidas, todos unidos en comunión con Cristo y en comunión fraterna. Aquí hay una esperanza en la iglesia, una luz en medio de la oscuridad del mundo. Dedico este episodio entonces al Jubileo de la Juventud que se celebró esta semana y culminó con la celebración de la vigilia de oración con el Santo Padre León anoche y esta mañana con la Santa Misa con el Papa León. Un verdadero espectáculo, más de 1 millón de jóvenes católicos unidos en torno a Cristo y a su vicario, el sucesor de Pedro. Aún hay esperanza, esta esperanza cristiana que es un don teológico, teologal, como se dice, como afirma la doctrina católica, es decir, un don de Dios, y que es, como dice el autor de la carta a los Hebreos, una ancla fija en el cielo, por lo tanto una certeza. Esta esperanza se derrumba en medio de la desesperación humana, la del mundo y de esta generación, e incluso la nuestra. Por lo tanto, quisiera dedicar este episodio a la esperanza contra toda esperanza, en su contexto bíblico y judío, especialmente a la luz de la filosofía de Levinas, un filósofo judío, y claramente quiero ver su cumplimiento en Cristo y su nueva alianza en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Judith ora, hace una oración por ella misma y por el pueblo en una situación desesperada y reza así: pero tú eres, Señor, el Salvador de los desesperados. Es un título maravilloso que se encuentra en el libro de Judith 9:11, el Salvador de los desesperados. Entonces quiero empezar por la esperanza bíblica a partir del libro de Job y, como he dicho, a la luz de la filosofía judía, y empezar por un versículo de San Pablo cuando escribe a los romanos, la carta a los romanos 4:18, que resume bien el contenido de este episodio desde el principio. Y San Pablo se refiere al padre de la fe, Abraham, quien, como dice literalmente el texto griego, creyó contra toda esperanza en la esperanza. Así literalmente el griego, ¿no? Creyó contra toda esperanza en la esperanza. Parece una contradicción, pero vamos a ver que no es así. Y quiero relacionar eso con un dicho de San Felipe Neri, relatado por San Alfonso María de Ligorio. Hace poco hemos celebrado su memoria, que capta, no sin ironía, la profundidad que se esconde en este oxímoron, o sea, quiere decir en esta tensión de tal esperanza contra toda esperanza. San Felipe Neri, caminando un día por las calles de Roma, repetía: desespero, desespero, soy desesperado, estoy desesperado. Y un religioso casi escandalizado lo corrigió, pero el santo entonces dijo:
Padre mío, desespero de mí mismo, pero confío en Dios. Confío en Dios. Desespero de mí mismo, pero confío en Dios. Hay que estar, por así decirlo, bastante desesperados para abrazar la esperanza de la salvación, porque Jesucristo vino para los pobres, para los desesperados. El libro de Coelet ya confesó de una manera tan desapasionada como audaz: he llegado al punto de desesperación en mi corazón. Así dice el libro de Coelet, del Eclesiastés. Vesaboti anile yaetzet libi en hebreo. He llegado al punto de desesperar en mi corazón. Y sigue: por todo el trabajo que he soportado bajo el sol. Porque quien ha trabajado con sabiduría y conocimiento y con éxito tendrá que dejar su parte a otro que no la ha trabajado. Esto también es vanidad y un gran mal. Job, por su parte, acusa a sus amigos de tirar al viento las palabras de un hombre desesperado, Imre Noash. O sea, Imre Noash quiere decir los dichos o las palabras de un hombre desesperado. Así se autodenomina Job. Entonces, en este episodio intentamos profundizar en la paradójica expresión esperar contra toda esperanza, que caracteriza ya la figura de Job en el Antiguo Testamento y más en general la espera de redención del pueblo judío. Con el exilio en Babilonia, por ejemplo, el pueblo de Israel lo perdió todo o casi todo. Todo el horizonte de la esperanza judía reside en este casi, perdió casi todo. O sea, como dice el profeta Isaías al capítulo 11, el brotar de un troncho marchito. Es marchito, pero puede brotar este retoño. Con la destrucción del templo y el exilio, Israel perdió su independencia, su templo, su culto y, en cierto sentido, la presencia misma de Dios. La mayor causa de crisis desde un punto de vista teológico y espiritual consistió históricamente en la huida de Dios del templo, ya que el Santo de los Santos, su parte más íntima, representaba el lugar de la morada o de la presencia divina, que en hebreo se llama Shejinah. Esto planteaba preguntas apremiantes, a las que era extremadamente difícil dar una respuesta adecuada. O sea, ¿dónde estaba Dios? ¿Acaso había abandonado a su pueblo? ¿A dónde había ido su presencia divina en el mundo si el templo ya había sido profanado? ¿Aún podía reinterpretarse con fe la tragedia ocurrida? Son preguntas que tenemos también en nuestra existencia concreta. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso nos ha abandonado a la prueba, al sufrimiento? ¿Dónde se ha ido su presencia divina? Y así. El pueblo de Israel comenzó entonces, en el exilio, a releer la antigua historia de su antepasado Abraham ante la nueva situación que se encontraba viviendo. Abraham había sido llamado por Dios a abandonar Mesopotamia, la tierra del futuro dominio babilónico, y a emprender, como hombre fracasado y desesperado, podemos decir, anciano y sin descendencia, un viaje hacia lo imposible, la esperanza de una tierra y una descendencia. Así el padre de Israel, Abraham, y nuestro padre en la fe, se convirtió en palabra viva para nosotros y para el pueblo en aquel tiempo inmerso en el silencio desesperado del exilio. Y también Israel, que no por casualidad lleva el nuevo nombre dado a Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, también Israel fue llamado como su fundador o como su padre, Abraham, a una nueva esperanza, dejando Mesopotamia y encaminándose hacia la tierra de Israel, haciendo un camino inspirado. Entonces, de esta manera, incluso en la oscuridad del exilio, la llama de la esperanza de resurrección de un resto, de un remanente, permaneció viva a pesar de todo. Si bien afirmamos firmemente, quien oye estos episodios ya lo sabe,
yo afirmo firmemente la historicidad de los acontecimientos, sin la cual la salvación de Dios se reduce a mero mito o a una gnosis o a una filosofía, pero quiero destacar aquí cómo la Biblia es una constante reinterpretación de sí misma, un libro siempre relevante para los hombres, para los creyentes especialmente, pues habla del Dios vivo que aún obra las maravillas que narra. Los profetas y en general los autores bíblicos se inspiraron para responder a la pregunta de por qué el Dios fiel había permitido que su pueblo sufriera la tragedia de la deportación y la destrucción del templo. Fueron inspirados por Dios. Una de estas respuestas, a la luz de la fe, inspirada por el Espíritu Santo, es Job, quien debe ser visto no solo como un personaje individual, sino también, claro que es un personaje individual en la escritura, pero tiene que ser visto también como una personalidad colectiva que personifica y abarca todo el pueblo, aplastado por la tribulación hasta la desesperación. En Job, el pueblo vio, y nosotros vemos como un espejo, su propio sufrimiento inconmensurable, especialmente el sufrimiento del exilio y del postexilio, que posteriormente trajo, además de la desilusión de la renovación que no ocurrió, terribles persecuciones y el martirio de muchos creyentes al comienzo de la era helenística. Así Job se convierte en figura de todo el pueblo e incluso en icono universal, símbolo de todo hombre que sufre y también de nosotros, de todo hombre en el sentido más amplio posible. Conviene en primer lugar entonces detenerse en el significado del nombre Job, que en hebreo es particularmente evocador, sino simbólico, ya que contiene en esencia el drama que él experimentó. En primer lugar, en hebreo el nombre Job se dice Iov y se compone de las mismas letras que el término Oyev, que significa enemigo, adversario. Solo hay que intercambiar dos consonantes. Esto no es una conjetura fantasiosa, ya que la mentalidad judía está muy familiarizada con estos juegos de palabras. En cualquier caso, filológicamente, o sea, según la lengua, el idioma hebreo, no se puede descartar que el nombre Iov, el nombre Job, proviene de la raíz Aleph Yud Bet en hebreo, o sea, que significa ser enemigo, oponerse. Por lo tanto, el nombre puede aludir al leitmotiv que recorre en todo el libro de Job, que es una disputa, donde Dios y Job son contendientes. Y de hecho, en algunas de estas disputas, de estas controversias con Dios, Job le reprocha que lo considere su enemigo, adversario, contendiente, o más literalmente hombre de contesa o de contienda, o sea, se dice en hebreo Ish Riv. Por otro lado, Dios llama a Job con el irónico nombre de censor, porque se atrevió a contender con el Todopoderoso. Podemos decir en una palabra que Job es para Dios un enemigo amado. Esto es otro oxímoron. O sea, Job ve a Dios como si él se volvió en su enemigo, pero siempre es amado. En Job se encuentra todo el misterio del justo sufriente y en última instancia de todo hombre. También hay otra interpretación interesante basada en ciertos textos del Antiguo Oriente Próximo, en el hecho de que el nombre Job, o en hebreo Iov, es la fusión de Aye y Av. Aye quiere decir dónde está y Av quiere decir padre. Entonces se ha sugerido el significado para el nombre de Job de ¿dónde está mi padre? Una pregunta.
que aludiría a la lucha de Job con Dios, porque hay una lucha como la lucha de Jacob con Dios, también Job tiene y nosotros algunas veces en nuestros sufrimientos que vivir esta lucha. Así, en el nombre de Job contendría la pregunta dramáticamente dirigida a Dios: ¿dónde está el Padre? Es el problema nuestro, de nuestros jóvenes y en general de todos nosotros. Esta pregunta se expresa, por ejemplo, en las siguientes palabras de Job en el capítulo 17, desde el versículo 13. Si puedo esperar algo, el reino de los muertos es mi hogar. En la oscuridad extendí mi cama. Ante el sepulcro clamo: tú eres mi padre, y a los gusanos sois mi madre, mi hermana. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Quién verá mi bien? Claramente Job es en una situación desesperada. Pregunta, ¿dónde está entonces mi esperanza? Es una pregunta que a lo mejor en varios momentos de nuestra vida nosotros también tenemos. Esta angustiada pregunta de Job puede considerarse el legado de todo hombre que sufre. ¿Dónde está pues mi esperanza? Esta sincera pregunta es revertida con sarcasmo después por Dios mismo al final del libro, cuando le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si eres tan inteligente. Maravilloso el libro de Job. Pero más allá de los posibles significados de su nombre, es evidente que Job acusa a Dios de tratarlo como un enemigo, reservándose también a veces duras acusaciones contra él, y que a los ojos de sus amigos parecen blasfemas. Por citar solo algunos ejemplos, Job reprocha a Dios haber dado vida a un hombre desdichado, haberle cerrado el paso por todos lados, haberlo perseguido como a un monstruo marino, e incluso, es muy importante por nuestro tema, e incluso haber destruido la esperanza del hombre. Lo acusa también de ser hacia él como un león que lo persigue, como un comandante de arqueros que lo apuñalan sin piedad. Lo acusa de reírse de la desgracia de los inocentes, de estar no solo ausente, sino incluso de ser un perseguidor cruel. Eso es todo en el texto de Job, solamente estoy citando, mencionando, sin decir claramente todas las referencias. Entonces, particularmente en Job 13:15, Job pronuncia una expresión enigmática, particularmente explorada por un filósofo y teólogo judío, André Neher, y la expresión en Job 13:15 es así, dice Job a Dios: aunque me mate, no esperaré. En hebreo se lee hen ikteleni lo hayachel. O sea, aunque me mate, no esperaré. Pero es muy interesante porque los escribas, después del siglo VI después de Cristo, intervinieron en el margen del versículo bíblico, señalando que el término hebreo lo, que quiere decir no, debe leerse lo con vav, con otra letra, o sea, a él. Entonces han cambiado las consonantes, o sea, prácticamente así cambiando el sentido, porque el sonido en hebreo es lo mismo. Así estos escribas, que se llaman masoretas, señalaron piadosamente que la expresión de Job no debe leerse como no esperaré, sino exactamente lo contrario, es decir, como esperaré en él. Aunque me mate, yo esperaré en él, refiriéndose a Dios. Eso significa que, mientras que en el texto original, consonántico, Job declara que no quiere esperar y que ya no tiene esperanza, según la interpretación judía de los escribas, Job confiesa que esperará en el Señor incluso si Él quiere quitarle la vida. El hombre desesperado e impaciente se transforma así en el hombre esperanzado y paciente por excelencia, que es justamente Job. Con toda probabilidad el texto original contenía la primera versión, pero es interesante porque este filósofo y teólogo
hebreo francés, judío francés, Neher, sin decir que la lectura de la tradición judía sea inexacta, porque él es muy respetuoso con la tradición judía, extrae de ella una interpretación sumamente fructífera. Habla de una tensión dialéctica difícil de resolver, que contiene en sí misma toda la tensión insoportable de Job y en él de todos nosotros que sufrimos. O sea, una tensión entre esperar y no esperar en Dios. Claramente no debe olvidarse que en el trasfondo de las reflexiones de André Neher siempre está la tragedia del Holocausto, en la que los desesperados mantuvieron viva la esperanza y los esperanzados algunas veces cayeron en la desesperación. En todo caso, se trata de un oxímoron otra vez, que lejos de ser una simple contradicción, expresa más bien el intento de decir lo indecible. ¿Qué quiero decir? Es importante también en nuestra vida. Frente al abismo del mal y del dolor, el creyente vive una, podemos decir, esperanza desesperada. O sea, Job, incluso sin esperanza de victoria en la mayor lucha que cualquier hombre ha emprendido jamás en la historia, es decir, con Dios, incluso al borde de la desesperación, espera contra toda esperanza. Entonces, en el libro de Job, la situación de Job se presenta repetidamente como desesperada. Pero si bien su situación es desesperada por su inmenso sufrimiento y también porque se encuentra frente a un adversario, Dios de magnitud inconmensurable, pero a pesar de todo esto, Job no deja de ser cierto que todavía puede dialogar con Dios y puede dirigir a él su lamento, su lamentación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios, que es objeto de la esperanza humana, está más allá de la esperanza. Quiero decir que para nosotros, los cristianos, la esperanza no es solo una virtud humana, sino sobre todo teológica, es decir, un don de Dios, al igual que la fe, que nadie puede darse a sí mismo. Por ejemplo, la caridad, el amor verdadero, entendido no como amor exclusivamente humano, aunque claramente existe un amor humano auténtico, con distintos grados de gratuidad, pero el amor verdadero divino solo puede recibirse como don, no es un moralismo, aunque claramente recibir este amor siempre requiere el consentimiento humano, ya que Dios nunca viola la libertad humana. De igual manera, la verdadera esperanza, con mayúscula, está más allá de la esperanza humana. Si bien que también la esperanza humana sigue siendo una virtud loable. En Job podemos observar así el conflicto entre un estado de desesperación y una obstinación llena de esperanza. Y lo podemos ver esto también en otros pasajes bíblicos. Entonces, todavía Job está abierto a la esperanza. Anhela desesperadamente, podemos decir así, la intervención divina. Y esto también nos invita a nosotros. Claramente el horizonte de André Neher aquí es otra vez el horizonte de Abraham. Claramente destacado por San Pablo, cuando declara que Abraham creyó esperando contra toda esperanza. También San Pablo, que es un buen rabino conquistado por Cristo, es amante de las paradojas. Entonces utiliza esta expresión esperar contra toda esperanza, que es de hecho la cumbre de la esperanza, porque está ligado a Dios que está presente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Santo de los Santos, precisamente porque es invisible. Mora allí precisamente porque parece no estar allí.
está en ese lugar porque está al mismo tiempo más allá de todo lugar. Dios está en ese lugar del templo, del Santo de los Santos, porque es Él el más allá. Él es el más allá. O sea, porque si Dios solo estuviera presente en el Santo de los Santos sería un ídolo, que es en última instancia solo un Dios en una caja, segregado dentro de las determinaciones humanas. Dios, por lo tanto, está, esto es muy importante, donde parece no estar. Aparece en la nube o en el libro de Job, en la tormenta, en la tempestad. Aparece donde su imagen no se puede ver. Está presente, por así decirlo, donde está ausente, porque claramente no hay lugar donde Dios no esté. Él está totalmente en cada lugar. Y claramente aquí ya estoy hablando de la cruz. La cruz es aquel lugar donde parece que Dios está ausente, pero que exactamente todo lo contrario, es la suprema revelación del amor de Dios, es el lugar donde Él está presente por excelencia, presente con el hombre para resucitarlo de la muerte. Entonces, Dios está también en la aparente inexistencia, simplemente porque está más allá del ser. O sea, Dios es ser en el sentido más absoluto, más dinámico posible. Es, como dice Levinas, el otro que el ser. Es Dios, es el ser más allá del ser. Ahora vamos a hacer una pausa de oración con un canto maravilloso que dice expresamente, o sea, que nos invita a esperar en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios y volverás a alabarlo. Gracias. Como la hierba anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día. Mientras mis enemigos me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo... Bueno, queridos amigos, después de haber introducido este tema de la esperanza con relación al jubileo de la esperanza y al jubileo de los jóvenes que hoy estamos celebrando, quiero hablar intento hacerlo de manera simple, aunque no sea fácil, de un gran filósofo judío lituano, posteriormente nacionalizado francés, que se llama Emmanuel Levinas, que murió en 1995, y debo estas reflexiones a Francesco Paolo Ciglia, que es un filósofo cristiano italiano, con quien escribí justamente un artículo sobre este esperar contra toda esperanza, la esperanza contra toda esperanza, que es el tema también de este episodio. Este filósofo Levinas vivió 5 años de dura detención en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de trabajo para prisioneros de guerra judíos, y realiza una profundísima meditación personalista sobre la esperanza. Para hacer una síntesis, para Levinas el ser humano no es algo obvio, ni se da por sentado.
De hecho, es casi un milagro que emerge de un mundo oscuro y confuso, donde todo es anónimo, sin rostro, sin sentido, como vivimos en nuestra vida. Un mundo donde nadie tiene nombre, historia, rostro, en fin, nada humano. En medio de todo este caos, el ser humano aparece de repente como una sorpresa, una interrupción de este flujo ciego e impersonal. Es como si nuestra presencia de alguna manera lograra romper este anonimato y para sacar a la luz la posibilidad de un sentido, de una dirección. En resumen, para Levinas, la existencia humana es una victoria sobre el sinsentido, una apertura, un rayo de esperanza en la oscuridad del ser, de nuestro mundo. En última instancia, Levinas escribe así: el encadenamiento a uno mismo es la imposibilidad de liberarse de uno mismo. Ser yo no significa solo ser para uno mismo, sino también estar consigo mismo. Este es su lado trágico. El sujeto parte de sí mismo y ya está consigo o contra sí mismo. Y pregunta también Levinas, ¿en qué sentido la esperanza? Porque él habla de la esperanza apunta al tiempo. Volvida hacia el futuro, ¿es acaso la expectativa de acontecimientos felices que pueden ocurrir allí? Y responde así: pero la expectativa de acontecimientos felices no es en sí misma esperanza. El acontecimiento puede parecer posible por razones claramente perceptibles en el presente, y entonces se espera con mayor o menor certeza un acontecimiento que implica esperanza en la medida en que es incierto. Entonces, el cumplimiento de las esperanzas de sentido que alimenta el sujeto humano no entra en absoluto en el círculo de las expectativas y posibilidades razonables. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, y lo digo con las palabras de Levinas, lo que hace intensa la esperanza para Levinas es la gravedad del momento en que se cumple, lo irreparable en su atmósfera natural. La esperanza es esperanza solo cuando ya no se permite, y esto es muy bíblico, claro, porque es un filósofo judío. Esta es la esperanza imposible, que va más allá de toda lógica o expectativa. Es tan grande que el sujeto por sí solo no puede realizarlo. Incluso si surge dentro de él, su fuerza no es suficiente para que se haga realidad. Entonces, para que suceda, necesita algo que viene de afuera, de un lugar totalmente inesperado, de un otro lugar, de un futuro que nadie se esperaba, y este claramente es Dios. Es como si para escapar de la propia prisión interior se necesita alguien que abra las puertas desde afuera, y ese alguien o ese algo tiene las características de una presencia salvadora. Al final, este impulso interior de esperanza tan intenso y profundo no busca una recompensa o una especie de compensación por todo el dolor experimentado. O sea, no se trata de obtener algo a cambio del sufrimiento padecido. O sea, nosotros deseamos con todo nuestro corazón no solamente el premio, sino algo más grande y radical. Dice Levinas, no es suficiente que la lágrima sea secada o que la muerte sea vengada. Ninguna lágrima debe perderse, ninguna muerte debe ser privada de resurrección, dice él en su obra de l'existence. Entonces dice Levinas que la caricia del Consolador se refiere al instante mismo del dolor, que entonces ya no está condenado a sí mismo, que transportado a otra parte por el movimiento de la caricia se libera de las garras del sí mismo, encuentra un poco de aire fresco, una dimensión y un futuro, y esto es el tiempo de la redención, del que Levinas habla, y que se configura como la oferta de una prueba de apelación inesperada y extrema. En este contexto, entonces, la esperanza es una especie de nuevo nacimiento,
o una resurrección del yo, como dice Levinas, o podríamos decir también una verdadera nueva creación. Entonces, la vida del hombre se abre así en un futuro preñado de promesas de sentido, que, como dice Levinas, es la oferta hecha al presente de la posibilidad de ser perdonado. He aquí la redención, la resurrección. Entonces, para Levinas, el objeto de la esperanza contra toda esperanza, es decir, el tiempo de la redención, puede revelarse como el tiempo de la revocación de la condena a existir, como un tiempo de amnistía, de perdón, nosotros podemos decir de jubileo, para el presente, o sea, un tiempo de gracia, el tiempo de la gracia. Para Levinas, la salvación no proviene de alguna fuerza abstracta, sino irrumpe de repente. De alguna manera también de manera traumática, dentro de nuestro yo cerrado y autorreferencial. Nos sacude, nos desestabiliza, pero al mismo tiempo nos abre nuevos horizontes, nos permite vislumbrar un significado mayor. ¿Y dónde proviene esta otredad que salva? Para Levinas viene del otro ser humano, claramente también de Dios, pero como filósofo habla también del humano, entonces viene del otro ser humano, porque, según Levinas, el ser verdadero, él no habla de ser porque habla de más allá del ser, pero la trascendencia se manifiesta en los rostros más frágiles y vulnerables, en el extraño, en el pobre, en la viuda, en el huérfano, figuras que tienen un claro sabor bíblico. Es precisamente en el cuidar a los demás, en el amor al próximo, en la responsabilidad hacia el rostro desnudo e indefenso del otro, que el ser humano encuentra el profundo significado de su vida, de su existencia, y Levinas la llama diaconía, es decir, servicio al otro, que no es una opción moral solo. Para Levinas no es solamente una opción moral, porque es la verdadera vocación y esencia del hombre, es un llamado a la humanidad. Y quiero ahora concluir ya con una palabra posiblemente más catequética, terminar con claramente el Nuevo Testamento, el cumplimiento en Cristo, pero antes vamos a hacer una pausa de reflexión, de oración sobre todo lo que hemos dicho. Gracias. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial, es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes
y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Entonces estamos hablando de esperar contra toda esperanza, lo que habla San Pablo en la carta a los romanos, y quiero decir una cosa, que hay un escritor, Laporte, que relata en uno de sus escritos un encuentro con el filósofo judío Levinas. Y durante este encuentro la conversación giró en torno al misticismo cristiano y en particular a un pasaje del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. En este pasaje, San Juan de la Cruz habla de la relación con el Divino Amado como una música silenciosa. Y Levinas señaló que San Juan de la Cruz, uno de los mayores místicos cristianos y santos, sin saber hebreo, había acuñado un oxímoron análogo al bíblico de la voz divina o la divina voz del silencio sutil. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que según Levinas, San Juan de la Cruz había evocado una expresión bíblica que en el idioma original, en hebreo, se dice Kol de Mamá Daka, que quiere decir voz de silencio sutil. O sea, cuando el profeta Elías se encuentra en el monte Sinaí, monte Horeb, no encuentra a Dios en grandes signos, sino normalmente se traduce en una brisa suave o en un murmullo tranquilo de un viento ligero o similar, pero literalmente en hebreo se dice en una kol de mamá daka, en una voz de silencio sutil. O sea, que el profeta Elías encuentra a Dios en la voz del silencio, en esta voz del silencio delicada, sutil. Entonces, esto siempre lo decía Levinas, y este escritor Laporte comentó que en su opinión no existía en los evangelios algo comparable a esta experiencia del profeta Elías en el monte Sinaí. ¿Y qué contestó Levinas? Impresionante. El que no era cristiano, era judío, contestó a su interlocutor, a Laporte, con un lapidario en francés, mais sí, que quiere decir en francés, sí, al contrario. Y contestó hablando del Evangelio de Lucas al capítulo 24, donde se relata el episodio del encuentro de Cristo resucitado con los dos discípulos de Emaús. Y quiero ahora citar mencionar la cita de Laporte, que recuerda así la interpretación de Levinas sobre un pasaje evangélico, los dos de Emaús, que es muy interesante, o sea, escuchar a un filósofo judío sobre el Evangelio. Dice así: el desconocido, que quiere decir claramente Jesucristo, practicando el oxímoron, que es como una tensión, parece una contradicción, sino que algo mucho más profundo. Entonces, el desconocido practicando el oxímoron se retira en el preciso instante en que se presenta como Cristo. Jesús habría partido el pan y simultáneamente se habría retirado de la vista de sus discípulos,
quienes más tarde, solo más tarde, por lo tanto inoportunamente, habrían identificado a su compañero de viaje como a Jesucristo. Entonces, dice Levinas, la aparición de Cristo como Cristo coincide con su desaparición. Por lo tanto, debemos concluir que en la economía divina el momento oportuno y el inoportuno no son contradictorios. Es genial, Levinas. Dice, en Dios, en el plan de salvación divino de Dios, el momento oportuno y el momento inoportuno no son contradictorios. En conclusión, es algo muy parecido a esta aparente contradicción, a este oxímoron de la esperanza desesperanzada o esperanza contra toda esperanza, de la que habla San Pablo. Y San Pablo también en su segunda carta a los Corintios se refiere a la desesperación 2 veces. Al comienzo de la carta, San Pablo declara que él mismo, San Pablo, tan fuerte, con tan celo, con tan grande amor al Señor, a la evangelización, se encontraba al borde de la desesperación debido a la inconmensurable tribulación que le había sobrevenido, y dice así literalmente San Pablo: no queremos, hermanos, que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, que fue más de lo que podíamos soportar, de modo que incluso llegamos a desesperar de nuestras vidas. Pablo quiere que los hermanos a quienes ha catequizado conozcan esta situación de aporía, de enorme dificultad que ha pasado San Pablo. Sin embargo, y esto es muy importante para nuestra vida, es precisamente esta situación la que le permite a Pablo confiar en el poder de Dios y tener fe. Por eso dice después en la misma segunda carta a los Corintios, al capítulo 4, desde el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para demostrar que el poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros, porque en todo nos vemos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. Debemos captar la genialidad inspirada por Dios, la sutileza del pensamiento de San Pablo, que reside en su gusto por las paradojas. Y estas paradojas no constituyen solo un recurso retórico sumamente eficaz para él era un gran experto en el arte de la retórica, sino que también expresan su intento de expresar lo indecible del misterio cristiano. Y San Pablo, de hecho, escribe en griego así: aporumenoi alla uk exaporumenoi. Es una expresión intraducible en nuestros idiomas. Sería como decir: estoy sin encontrar salida, pero no sin una. O sea, estoy desesperado, pero no del todo. Estoy descorazonado, pero no desesperado. Entonces, la esperanza cristiana, lejos de ser un optimismo ingenuo, lejos de ser un optimismo ingenuo y despreocupado, la esperanza cristiana, lejos de ser un optimismo ingenuo y despreocupado, o sea, nosotros no somos de los que dicen sonríe a la vida y la vida te sonreirá, o sea, de manera ingenua o buenista o optimista en el sentido negativo, ¿no? Ingenuo, un optimismo ingenuo. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, porque es muy realista, sino que es una virtud teologal que implica la constante batalla de la fe, como San Pablo ha vivido esta batalla. O sea, cuando todo parece en nuestra vida derrumbarse, tanto dentro como fuera de nosotros, el cristiano aún puede esperar,
Por lo tanto, la esperanza cristiana no contradice la esperanza desesperada presentada en el Antiguo Testamento y explorada por estos pensadores judíos de los que hemos hablado. En el libro de las Lamentaciones, el orante, que se identifica con todo el pueblo, se siente agotado por el sufrimiento extremo, pero afirma: quizás haya todavía esperanza. Ulai yesh tikva, ulai yesh tikva. Cabría preguntarse: ¿aún hay esperanza para quién ora? No insinúa una duda sobre la certeza de la esperanza en Dios, quizás hay esperanza. Sin embargo, se puede ver en ese quizás una manifestación de la esperanza desesperada, es decir, la esperanza de quien ya no tiene otra esperanza que Dios, la esperanza que va más allá de toda esperanza humana. Es la esperanza del más allá, o mejor dicho, la esperanza de Dios mismo, divina, que viene de Dios. En el libro del profeta Ezequiel es precisamente cuando los israelitas declaran: nuestra esperanza se ha ido, estamos perdidos, que se les anuncia la resurrección. En el Salmo 42, que hemos escuchado en una de estas pausas, es precisamente del abatimiento que nace la esperanza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi Salvador y mi Dios. En la fe, por tanto, la desesperación no es total. La esperanza más bien se arraiga en ella. También para Pablo, en la fe en Cristo, la aflicción conduce finalmente a la esperanza. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces esto se cumple en la paradoja más hermosa, la del misterio pascual de Cristo, al que el cristiano se asimila y en el que se transfigura, porque esta es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. La muerte y la resurrección en el mismo tiempo. Como se dice en latín: spes non confundit, la esperanza no defrauda, dice San Pablo. Es el lema elegido por el Papa Francisco para el presente año jubilar. Sí, siempre. Y cuando no olvidemos que esta esperanza que nunca defrauda y que tiene su fuente en el amor infinito de Dios derramado en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo, siempre implica sufrimiento, implica la cruz. Como afirma San Pablo, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Por eso San Pablo dice que se gloria incluso en las tribulaciones, se gloria en la gloriosa cruz de Cristo, que es la única paradoja que ilumina todas nuestras desesperaciones y paradojas humanas, incluso el sufrimiento y la muerte. Muchas gracias, que el Señor os bendiga y a la próxima, hasta la próxima, y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias. Palpita por las calles de Madrid. Un mar de
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי